vale doble el esfuerzo de estar presentes acá, así que les agradecemos mucho la presencia. Mi nombre es Gabriela Pimentorena y tengo hoy el honor de moderar esta mesaza de dos grandes de la accesibilidad. Las voy a presentar y bueno, luego las vamos a escuchar. Han preparado muchas cosas para compartir. Hemos llamado a este panel, a esta conversación, desafíos en torno a la accesibilidad en la universidad, y lo hemos enfocado desde las experiencias de Latinoamérica, ya que Sandra nos aceptó el desafío de compartir toda su experiencia de sus recorridos por Latinoamérica. Así que bueno, Sandra, te agradecemos especialmente haber aceptado tan generosamente nuestra invitación. Una cosa ocasional. Bueno, Sandra tiene una extensa trayectoria en la Universidad Nacional de La Plata, pero también en otras universidades, en la Argentina, en las redes de Argentina y también de Latinoamérica. Es maestra de plástica, voy a machetear porque es largo. Es maestra de plástica, es profesora de educación física, es licenciada en psicología, ha hecho diplomatura en gerencia social y políticas de discapacidad en la Flaxo, es magíster en integración universitaria para personas con discapacidad en la Universidad de Salamanca y también es especialista en gestión de la educación superior en la UNLP. Ella me pide que salte, pero bueno, es importante decir que trabaja en el ámbito de la discapacidad desde hace un montón de años, desde 1980, en instituciones públicas, con infancias, con adolescencias, y es fundadora de espacios claves y referentes en el ámbito de la discapacidad, como ha sido la Dirección de Inclusión en la Universidad de La Plata, pero también la comisión que fue precursora de lo que hoy es la RID, la Red Interuniversitaria Nacional que depende del CIN. Ella ha sido ahí muy activa, fundadora de ese movimiento. Bueno, docentes de cátedra, de grado y de posgrado vinculadas a la discapacidad, y acá tiene mucho para contarnos en relación a cómo la discapacidad ha ido entrando en los currículums de los planes de estudio. Responsable de la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, hoy la RID, co-creadora de la Red Latinoamericana de Discapacidad y Derechos Humanos, a la que está fuertemente vinculada actualmente. Ha tenido premios en la Universidad Nacional de La Plata, el premio Adriana Calvo por sus aportes destacados en el campo de los derechos humanos. Así que bueno, Sandra es una constructora de redes, una tejedora natural de vínculos, de redes y ahora actualmente de textiles también. Y sigue siendo transmisora porque le enseña a bordar y tejer a su nieta, con lo cual es una innata tejedora impulsada por las injusticias, una buscadora de justicias y de igualdades. Ella toma lo que hay, como está, y con eso construye. Por lo cual para nosotras es una referente desde hace muchos años, una hermosa referente. Madre de 4 hijas, 4 nietes, y bueno, nada, seguir tejiendo, y gracias por estar acá. Pauli Rubiolo es de la casa, ya todas la conocemos. La Pau, bueno, es profesora de pedagogía diferenciada y con eso saltan los años. Es psicomotricista, magíster en educación especial, doctora en educación recientemente. Bueno, es miembro del programa de accesibilidad, trabaja activamente en nuestro querido programa, es docente e investigadora de la facultad y bueno, una inquieta luchadora por la calidad de la vida de personas con discapacidad, jóvenes y adultos. Desde hace 30 años viene trabajando en ámbitos públicos y privados, también recorriendo América y buscando siempre nuevas estrategias, nuevos sentidos, nuevas formas. Y bueno, tenemos también el honor de que hoy nos ha preparado muchas experiencias para compartir.
que compartimos, pero hoy me toca moderar. En este contexto en donde el Congreso nos invita a pensar en las transformaciones y en innovar, nos pareció muy interesante poder hacer foco en la educación superior y bueno, pensar en estos cambios de planes y qué podemos traer a estas reflexiones para acercar desde las experiencias que hay en Latinoamérica, que son un montón, que son valiosísimas, y en la Argentina tenemos referentes tan potentes como es Sandra y toda su experiencia en la Universidad de La Plata y en las redes nacional y latinoamericana. Decimos, bueno, ¿qué podemos traer de todo esto que nos acerque algunos aportes para pensar y para enriquecer estas transformaciones de los planes de estudio? Entonces, hemos traído experiencias que dialogan con algunas teorías, recuperando las conversaciones que hemos tenido ya en el Congreso, de Lelia, de Guadalupe, ayer de Adriana, de Graciela Frigerio, perdón. Entonces, bueno, la idea hoy era como traer todo esto, matizarlo con las experiencias que traen las chicas. Así que bueno, nos encantaría escucharlas, compartir estas experiencias y bueno, qué podemos acercar para estos nuevos sentidos que va teniendo la perspectiva de discapacidad y de accesibilidad y cómo se va incorporando en los planes de estudio frente a tantos cambios y demandas que tenemos actualmente en educación para repensar. Estos son nuestros tópicos que van a ir desarrollando ellas. ¿Cuál es el lugar de la perspectiva de discapacidad y accesibilidad? ¿Cuáles son estos nuevos sentidos? Paso, Pau. ¿Cómo se transversaliza la perspectiva en estos planes? No solo incorporando materias, sino de qué otras maneras puede ser. Son los procesos de curricularización. Y la tercera gran pregunta que tenía yo para hacerles a las chicas es cómo tejer lazos con la formación docente, cómo expandir los límites de la universidad para llegar también a la formación docente y abrir ahí un diálogo que es tan potente y necesario. Paso palabra. Bueno, empezar diciendo que en realidad yo estoy acá, pero somos obviamente un equipo y nos tocan roles distintos en esta charla, pero lo que vamos a compartir es la vasta experiencia de Sandra, entramada un poquito con algunas experiencias del programa que nos ayudan a situarnos y a ver también dónde estamos nosotros en este proceso y bueno, y hacia dónde queremos llegar o nuestros sueños respecto a esto. Sandra quería compartir un poco cómo llegamos hasta acá, así que bueno. Bueno, buenos días. Hermoso y valioso este encuentro presencial, más allá de que se transmita. Para mí es una alegría estar acá. Te recién miraba cuando empezó. El 16 de mayo me mandaste un mensajito diciendo estamos organizando un congreso, queremos que vengas. Y a partir de ahí nos empezamos a reunir, al principio a lo mejor una vez por mes, después, y deliramos por un montón de ideas. Y a mí la primera idea es, listo, voy a pedir experiencias en Latinoamérica. Y empezamos a charlar de todo y cada vez que salió un ejemplo, y bueno, por mi universidad hicimos tal cosa, pero en Latinoamérica, y empecé a pedir a referentes latinoamericanos que me manden un videíto y la consigna era, porque la escuchamos varias veces, no relatos teóricos, mostrarme una experiencia, hacerme un video de una experiencia. Gente académica, dirigente, y me mandaban relatos teóricos. Y digo, chica, en Chile me pasó esto, en México me pasó esto, en Colombia nadie me mandaba experiencias. Y ahí me puse a pensar, ¿qué está pasando? Porque la consigna era clara. Y nos dimos cuenta que hay pocas experiencias materializadas, concretas, de decir, esto es lo que hicimos. En teoría todos tenemos un montón, en conceptualización y en ideología la tenemos de claro, pero la realidad mostró que pocas experiencias tenemos para mostrar. Así que dije, yo no quería ser tan autorreferencial, pero me di cuenta que en la Universidad de La
Plata hicimos un montón de cosas, y también ayer, escuchando la charla, me di cuenta que fue desde el intersticio que hicimos mucho, era donde se filtraba y donde nadie se enteraba que estábamos haciendo, y ahí nos entra una gran encrucijada, que queremos después retomarla, entre la voluntad individual y la política institucional, cómo se juega eso. Así que bueno, decidimos, empecemos a mostrar experiencias, así que va a ser de muchas fotos, mucho relato, pero movilicémonos a ver todo lo que podemos hacer. Pero nos encontramos un montón, ya era volver de Pilates y encontrarnos a ver qué nuevo habíamos decidido. Así que fue hermoso el proceso, más allá de esta horita y media, todo lo que fuimos construyendo. Gracias. Bueno, para empezar un poquito, reflexionábamos cuando íbamos armando las experiencias y antes de pasar específicamente a cada una de las experiencias, lo que le fue dando pie a estas preguntas que la Gaby compartía hace un ratito, sobre todo tenía que ver con reflexiones sobre la responsabilidad histórica y política que tiene la universidad de ir más allá de una demanda social inmediata, sino de poder construir todos una sociedad más justa y más equitativa. Ese es como nuestro norte y en ese sentido es que decíamos, bueno, la universidad forma profesionales, pero es importante que en ese proceso de formación de profesionales se piense y se instrumente la propuesta para que esos profesionales puedan egresar éticamente comprometidos con la perspectiva de accesibilidad y discapacidad. Y pensábamos esto, que muchas veces se piensa la discapacidad o a la perspectiva de accesibilidad como algo que es para un grupo, para los que estudian determinada carrera, o se asocia específicamente a campos de estudio, pero no se piensa como una responsabilidad colectiva. Y no se piensa que en cualquier hacer profesional nosotros como ciudadanos sociales nos vamos a encontrar con personas con discapacidad en el campo donde estemos y poder pensar desde la formación inicial la perspectiva de accesibilidad es lo que va a permitir garantizar esto que tiene como objetivo la universidad, justamente, que es formar profesionales comprometidos socialmente con una sociedad que sea más equitativa y más justa. Entonces, partiendo como de esa idea inicial, es que nos concentramos en pensar cómo se puede curricularizar estas perspectivas para problematizar lo estructural, básicamente, ¿no? Decíamos, es una materia pendiente en la mayoría de las universidades, sí, sigue siendo abordado en carreras específicas, sí, y en general se sigue sintiendo como que se forma en accesibilidad o en perspectiva de discapacidad el que tiene la voluntad, el deseo, el interés o ha sido tocado por algo respecto a este tema, pero no con esta perspectiva del compromiso y la responsabilidad ética y social. Entonces pensábamos un poco a lo largo de estas experiencias cómo se puede transversalizar el sentido y la perspectiva para dejar de darle un carácter electivo o voluntario y empezar a ser, más allá de una decisión personal o subjetiva ligada a la ética de la bondad, como muchas veces algunos autores lo nombran, o a una voluntad asistencialista, sino cómo podemos hacer para que esto sea un mecanismo que permita pensarlo estructuralmente en un sentido más amplio. Entonces, la idea de estas experiencias que vamos a ir como compartiendo, Sandra, por supuesto, tiene muchísimas hermosas experiencias que vamos a iniciar por ahí y vamos a intentar también compartir que eso que se transversaliza en América Latina también se sitúa en nuestra universidad y también tenemos algunas experiencias chiquitas para compartir que nos van a permitir eso, pensar qué lugar me toca a mí particularmente, como futuro profesional o como profesional en mi aula, con mis estudiantes, en la facultad donde estoy, para transformar estas miradas respecto de la participación de las personas con discapacidad en el ámbito universitario. Bueno, no es que quiera ser autorreferencial, pero siento que soy testigo de un proceso histórico y tuve la suerte de estar en los lugares justos, en los momentos oportunos, y sé que lo que hice yo lo pudo haber hecho un montón de gente. Pero mi historia empieza a mis 16, 17 años, que enfrente de mi casa había un grupo de chicos con discapacidad y yo entré como voluntaria. Y llega el año 81, que se llamó el Año Internacional de los Minusválidos. Ahí tengo una fotocopia cuando me regalaron fotocopiado, escrito a máquina, el documento por el cual
se declara el Año Internacional del Minusválido. Y yo me reenganché y empecé a participar en la secundaria y me enganché tanto que me dicen: Sandra, se va a hacer el encuentro en Mar del Plata, te nombramos coordinadora del voluntariado. 17 años. Entonces a mí lo que se me ocurre es: ay, voy a ir a la universidad, a la carrera de educación física y preguntar por la materia de discapacidad para que vengan voluntarios. Entonces yo rescato mucho esa ingenuidad, ese posicionamiento que es la universidad quien tiene que formar. Y cuando voy a la universidad me dicen que no había materia, que había una en Ciencias de la Educación, donde, ahí está, había una materia, bueno, pero les cuento, me entusiasmé tanto que dije: el año que viene entro a Educación Física. Y yo fui una de esas que entra a la carrera preguntando por la discapacidad. Y ahí hay una foto mía en Chapadmalal, cuando fuimos a Mar del Plata, cuando yo tenía 17 años, y me divertí. Digo, si yo tengo que rescatar algo en mi historia es que siempre me divertí. Y que lo que me movilizaba era la injusticia. Cuando la estaba pasando tan bien y veía que yo podía hacer un montón de cosas y otro grupo no, solo por características, yo decía: ¿cómo puede ser esto? Está mal. No tiene que ser así. ¿Cómo yo puedo entrar a un lugar y ellos no? ¿Cómo yo puedo hacer tal cosa y ellos no? Y eso fue lo que siempre me movilizó. Entro a la carrera de Educación Física y cuando curso esa materia, que se llamaba Pedagogía Diferenciada, y me enseñan que la discapacidad era educable, custodiable o adiestrable, yo estaba enojadísima. Digo: nada que ver, si la pasamos bárbaro, nos divertimos. No, porque el síndrome de Down es operacional concreto, nada que ver, yo no hice tal cosa. Y enojada, porque sentía que lo que le estaban transmitiendo a los futuros docentes no tenía nada que ver con la realidad. Y eso fue lo que me movilizó. Al otro año digo: no, yo me voy a anotar también en psicología, porque educación física no alcanza. Y esto también es gracias a la universidad pública, que uno podía hacer carreras porque quería. Y me recibo de las dos y termino y pongo un seminario optativo y después logramos poner una materia y siempre fue movilizada por falta algo más. Pero uno de los problemas más críticos para mí era lo conceptual, que entiendo que la academia es productora de conocimiento, pero que está muy desvinculada con lo que viven las personas con discapacidad. Y esto lo sigo viviendo a diario. Escuchar discursos hermosísimos, que a veces hasta ni los entiendo, y cada palabra te tenés que acordar cómo nombrarla, para decir, y después salir a la calle, ir a un club y estar con un grupo de chicos con discapacidad, que no tienen ni idea, ni ellos ni la familia, de lo que estamos discutiendo. Entonces, no sé qué es mejor, si bajar el nivel de discusión teórica conceptual y salgamos a conocer cuáles son los problemas reales que tienen las personas para transformarles sus vidas diarias. Así que eso es un poco lo que, bueno, y llegué a Latinoamérica, sí, porque todos estamos más o menos en el mismo nivel de discusión. Y trabajé mucho tiempo en la obra social, en IOMA, y ahí entendí que la discapacidad era un negocio, algo que tampoco se habla mucho. Y era un gran negocio, y las familias eran víctimas de a dónde te mandaban, dónde tenías que comprar la silla de ruedas, dónde tenías que hacer tal cosa. Hasta que un día me enojo y renuncio y dije: voy a ir a la universidad. Y en la universidad me abrieron las puertas porque yo me ofrecí voluntaria, en forma ad honorem, a hacer algo. Y así empecé, y siempre fui la... ¡Qué bien, Sandrita! Y no me molestó, digo, a ver, durante muchos años hice ad honorem un montón de cosas, pero en ese de que no reclamaba y no pedía, pude hacer un montón. Hoy a la distancia no sé si está bueno eso, porque es necesario demostrar que si hay presupuesto es porque es una decisión política hacer. Bueno, casi todo lo que hicimos en La Plata durante mucho tiempo tuvo que ver porque nadie se enteró que lo estábamos haciendo, hasta que apareció. Y después sí, me hicieron la designación, después sí se creó una comisión, pero cuando yo empiezo a ver todo lo que hicimos fue porque sentíamos que había que transformar la realidad y no pedíamos tanto permiso, lo hacíamos. Pero algo que me parece que eso sí es necesario que revisemos: nunca trabajé tanto con el sector fundamental de la discapacidad, siempre fui al que parecía que no tenía nada que ver. Entonces cuando charlábamos y empecé a mostrarles, si querés, experiencias, principalmente fueron los trabajadores no docentes de la universidad con los que trabajamos. El primer recuerdo que tengo es cuando una vez reunimos a todos los no docentes, ¿no? ¿Se llaman los docentes acá? Que principalmente eran también de la Guardia Edilicia, eran quienes cuidaban todas las puertas.
nosotros les decíamos que ellos eran la cara visible, la primer cara visible de la universidad. Que ese estudiante iba a la casa y dice, la universidad me dijo, aunque sea un precarizado, contratado, categoría no sé cuánto, entonces que según, y ahí sí entendí siempre lo de la discapacidad como construcción social, ahí pude entender que esa cara que le ponía el personal no docente, ese gesto, esa actitud de decirle, ay, qué lindo que viniste, o según lo que le decía, era lo que le transmitía que la universidad pensaba de esa persona. Entonces, cuando nosotros pudimos compartir con esa gente que era un derecho, que llegaron acá porque hicieron lo que tenían que hacer, que era terminar el colegio, les cambió la actitud. Entonces, trabajar con los no docentes fue clave. Y ahí empezamos a trabajar con un montón de otros sectores. Fue con las bibliotecarias. Las bibliotecarias fueron también otro sector clave, porque ellas eran las que me decían, che, acá viene un pibe que me parece que tiene algún que otro problemita. Al principio las bibliotecarias se negaron porque no les correspondía, hasta que, va a venir más adelante, todo lo que logramos hacer desde la biblioteca. Y una vez alguien pidió, queremos aprender braille. Y yo decía, pero braille es necesario que solo lo aprendan los ciegos, y no. Y vinieron un gran sector de cada facultad a aprender braille, a cada uno de cada facultad se les regaló la, ¿cómo se llama?, tableta, la pizarra, y todos tenían la responsabilidad de que su oficina, los cartelitos o lo que hagan, tenía que estar en braille. Y empezamos a enseñar lengua de señas, que con ese también tengo mil contradicciones, porque si no lo practicaste lo olvidás. Entonces era lo políticamente correcto hacer lengua de señas, y también era un gran problema porque la asociación tenía que ser 20 y se anotaban 150, pero movilizó, y cuando una vez un estudiante sordo nos dijo, yo me fui a atender, y cuando la empleada me saluda en lengua de señas, dice, no lo podía creer, la que sigue. Bueno, de esas experiencias bastantes. Y el otro eje, por el cual nosotros siempre queríamos hacer, era esto, cómo transversalizar, cómo llevar la pregunta de discapacidad a los diferentes sectores. Y una vez se nos ocurrió ir a una cárcel y les enseñamos braille a los presos y les llevábamos material para que hagan en braille. Ahí recuerdo que la crítica era que tenían faltas de ortografía. Y empezamos a buscar dónde teníamos aliados, dónde había alguien que te abría una puerta para decir, por allá vamos. Y ahí hay una foto de la Facultad de Medicina, la del medio arriba, donde presentamos el libro de Alfonsina, Mujeres intensamente habitadas. Y le leímos varios párrafos a los futuros médicos que decían las madres sobre su experiencia personal. Yo creo que sus estudiantes no se olvidan más de lo que fue llevar el texto de Pupi a la Cátedra de Medicina. Después nos dicen que la Universidad de La Plata iba a inaugurar un tren, el tren universitario, y nosotros salimos corriendo a buscar el en silla de rueda para que nos diga si era accesible. Y no nos autorizaban, no nos dejaban, hasta que fuimos en un horario que no había nadie. Fue Gerardo, lo midió, dijo que había que hacer algunos arreglos, pero cuando se inaugura el tren, la foto que ponen era la de Gerardo entrando al tren. Es decir, somos usados políticamente, eso lo tenemos re claro. Está a ver qué ventaja, si sirve enojarse, si sigue enfrentarse, si bueno, de esto nosotros también vamos a aprovechar algo. Y la otra gran movida tuvo que ver con el rol del intérprete de lengua de señas. ¿Quién empieza a ver intérprete? Muy resistido, porque parecía que cobraban mucho, muy resistido porque si no hay sordos, muy resistido porque distrae la atención del público que mira al intérprete y deja de mirar a quien está disertando, sí, textual. Y empezamos a pelear, nuestras primeras participaciones cuando logramos contratar a un intérprete eran los actos. Por eso esas imágenes, este fue el Expo Universidad, este fue el encuentro de mujeres, donde en el discurso, hace muchos años, después empezó a aparecer la Comisión de Accesibilidad. Y otra movida fue pedir en cada comedor de la Universidad de La Plata, tiene 17 facultades, que nos den el menú que nosotros se lo hacíamos en braille. Pero no porque usted, siempre parecería que se critica y dejas tan en falta al otro que se inhibe y no quiere hacer nada porque es, ves que yo no sirvo para esto, ves que tienen que venir ustedes la especialista. Mi experiencia es, bajemos el nivel de expectativas y veamos qué podemos lograr de conseguir con ese que se conmueve algo. De los 17 buffets que entregamos el menú en braille, solo uno nos pidió después, che, tengo que renovar el menú, el resto no.
Entonces también hay que revisar hasta dónde invadimos o imponemos un criterio de accesibilidad que entendemos que es necesario, que entendemos que es lógico, pero todavía incomoda a algunos sectores. Una de las experiencias para nosotros fue significativa, y hasta que no le empiezo a contar no nos habíamos dado cuenta del impacto que tenía, era la Expo Universidad, que acá se llama Puertas Abiertas, jornada. Las primeras veces lo que hacíamos era dar una charla, decir que era la discapacidad, algún testimonio de alguien contando lo que logró, pero eran pocas la gente que venía. Hasta que decidimos hacer un circuito, que encontré una de las tarjetas que vengo quemando todo y tirando todo lo que en mi época que trabajaba, pero esta la encontré. Y era un circuito donde una persona, alguien del público, se acercaba y lo filmábamos ante la pregunta: ¿qué quieres ser cuando sea grande? Ese relato era con un intérprete al lado, que lo hacía en lengua de señas, se filmaba, se transformaba en un QR, se imprimía y se pegaba en un cartón, y una persona en braille le escribía el nombre. Se armó una cola que hasta los decanos y rectores venían a decir: yo quiero mi tarjetón con mi nombre en braille y mi nombre en lengua de señas. Entonces nos dimos cuenta que a veces la creatividad y conmover al otro desde otro lugar, otras formas de... esto para nosotros fue una experiencia que, sin saber lo que iba a hacer así, era armar un circuito donde demostrabas que hay otras formas de ser y de estar, que me parece que la academia está muy lejos de hoy. Hoy todavía los docentes se preguntan cómo llegó hasta acá. Vivimos en una burbuja, de ahora que me jubilé y circulo por otros circuitos, el ámbito de la universidad es bastante encapsulado. Digo, hay muchas cuestiones que para nosotros son normales y cotidianas que están muy lejos de lo que pasa en la vereda de enfrente. Y una tuvo que ver con esto, empezar a ver que hay gente que se comunica en braille, bueno, y como dijo ayer Mauricio, y piensan también, y sienten y tienen ganas de estar. No, sigue allá. A ver. Y llegó, también cuando le contaba a las chicas, hace un tiempo, en el 2020, la Comisión de Discapacidad cumplió 20 años. Pandemia. Y en esta lógica de qué podemos hacer, dijimos, trabajemos con los artistas. Y lo que hicimos, si querés, bueno, ahora les cuento, sí, les cuento. Y lo que hicimos, lo habíamos preparado un montón de materiales y de videos para mostrar hoy acá. Nos dijeron que no se puede porque está en YouTube. Entonces lo que hicimos y le vamos a entregar a ustedes es un QR con la presentación y con todos los videos y materiales que les vamos a compartir. Se los vamos a entregar a ustedes, así que quédense tranquilos. ¿Cómo quieres? No, si no se van a distraer ahora. Bueno, volvemos a la CUT. ¿Qué se nos ocurrió? Porque siempre era, vayamos por algo que no es tan común, y convocamos artistas. Y la propuesta era, invitamos a los artistas que elijan una obra de las que hacen y la pensemos juntos cómo sería en formato accesible. Y armamos un portal donde, donde hubo muralistas, teatros, poesía, escritores, donde lo que decíamos juntos era, bueno, ¿y qué pasa si viene una persona ciega? ¿Qué pasa si viene una persona sorda? Bueno, acá está el video de Gonzalo donde explicó, y esta es la página, donde diferentes obras artísticas la pensamos en formato accesible. Con mucha discusión también. Un cineasta dijo, yo no voy a explicar, no voy a hacer audiodescripción porque tiene que ver con la percepción de cada uno. Y otro dijo, no, a mí me encantaría, pero no dar tanta información, dar poca información. Y fue un ejercicio, digo, de esto no había, no se puede hacer ni protocolo, ni una experiencia que es para siempre. Fue esto, conmover artistas y acercar a muchas personas con discapacidad al arte. Pero cuidémonos, después cuando hacemos la muestra y no viene ninguna persona con discapacidad, no digamos, tanto que hicimos y no viene ninguna, ¿qué lo hacemos? Bueno, nunca estuvieron acostumbrados a que hay espacios para cualquiera, pero esta fue una experiencia linda. Y luego tuvo que ver con recorrer cátedras. Algo que hacíamos era, donde había un aliado, era, che, ¿podemos hacer algo juntos? Y una vez me llaman de la Facultad de Artes, donde tenían que hacer una cartelería, pero el tema era, me pongo en tus zapatos. Cuando yo ya llegué, yo no estoy a favor de esa frase. Siento que nadie se puede poner en el lugar del otro. Puede conocer algo de lo que le pasa, pero lo que vive cada uno.
Entonces digo, aunque yo también hice de sentémonos en una silla de ruedas, tapémonos los ojos y salimos horrorizados y salimos paralizados, las personas con discapacidad de un día para otro no se sientan en una silla de ruedas, de un día para otro no salen con el bastón. Entonces no es real que lo que vivimos en ese momento como empático es lo que viven. Pero bueno, es lo más cerca que había. Entonces yo ahí di una charla, hablamos y después me invitaron a la presentación de los trabajos. Y fue muy movilizador, porque me parece que pasa por acá. Fíjense que todo es no con especialistas, no con los sectores de expertos, es futuros artistas, futuros diseñadores, que revisen en su forma de transmitir un mensaje, por un lado el contenido y por otro lado los criterios de accesibilidad. Y después nos invitaron de informática. Y en informática la propuesta fue apaguen la pantalla. Vamos a trabajar hoy con la pantalla apagada. Esos estudiantes de informática que por un ratito vivieron que era lo de las teclas rápidas, y era, no es que queremos que seas experto en accesibilidad, es que cuando diseñes una página la hagas desde el vamos en formato accesible. Y después fuimos a ciencias jurídicas con un grupo de estudiantes con discapacidad a hablar de la convención. Porque no había ninguna materia, te decían, no, está de derecho civil, está comercial, tal. Bueno, no importa, en alguna. Y ahí es donde fuimos como dejando semillas que me parece que es la gran responsabilidad que tenemos como universidad. La urgencia es el estudiante con discapacidad o el docente o el docente que está. Pero lo importante es transformar a la gran cantidad de profesionales que egresan, que ni saben de discapacidad, que a lo mejor no se van a dedicar, pero que en su práctica hacen algo para que alguien quede afuera o no. En periodismo se armó toda una movida para hacer el voto estudiantil accesible. Y fue a partir de un grupo de estudiantes. Y a partir de ahí dijimos, ¿qué hacían los otros estudiantes? No votan, se los exime. Entonces empezamos a generar condiciones con grupos de estudiantes, con grupos de docentes, de cada facultad que lo revise. Y respetando el estilo de cada facultad, tratando de ser muy respetuosos de lo que ellos decidieron. Y en trabajo social se empezó a dar un curso de lengua de señas, empezó a tener muchísima participación, hasta que se logró que se ponga como idioma. No sé si en todas las carreras, nosotros en la Universidad de La Plata tenés que aprobar 2 idiomas como formato. Bueno, se incorporó lengua de señas. Y fue porque alguien se conmovió y dijo, ¿por qué no lengua de señas? Así que bueno, con esto lo que quiero transmitir es que a veces hay que tener un poco de creatividad y ver con quién puedo hacer algo. Buscar dentro para convocar. Traigo una experiencia del exterior, que es la de los museos accesibles de Bogotá, que me pareció hermosísima. Bueno, en Medellín hay mucho también en relación a los museos en formato accesible, y ayer pasé por la sala de acá y estaba todo con la comunicación accesible. Y por ejemplo, cuando en el campo de deportes de la Universidad de La Plata, cuando se empezó a hacer tenis de mesa y me proponen hacer un área para personas con discapacidad, yo decía, ¿no podremos hacer algo que participen todos? Porque acá no es el tema, pero estoy muy en contra del concepto de lo adaptado, lo especial, lo terapéutico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entiendo que son los momentos y lo identitario. En el sentido que una vez una persona con discapacidad me dijo, si yo no leo terapéutico, adaptado o especial, ni voy. Entonces también a veces nos queremos hacer los muy piolas y la gente se siente excluida. Pero acá logramos que el tenis de mesa o ping-pong, como se decía en mi época, sea para cualquiera. Y esto también fue una movida, porque la institución quiere poner especial, adaptado, y era tenis de mesa universitario. Digo, bueno, son esas negociaciones que uno logra hacer. Y lo último que hicimos, esto fue hace muy poco, y para mí fue lo más conmovedor, nos llaman desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, porque querían hacer que todos los espacios de la memoria sean accesibles, porque hoy las abuelas, la mayoría estaban en silla de ruedas. Nosotros podríamos haber asesorado, y lo que decidimos es crear una comisión intersectorial y convocamos a varias organizaciones de personas con discapacidad. Al principio no fue fácil ponernos de acuerdo porque cada una traía como una cantidad muy larga de condiciones para que sea idealmente accesible, y en esto hemos aprendido que siempre aparece una nueva, que cuando lo haces una cosa te piden de tamaño, cuando lo haces así te piden que el color no contrasta, cuando te piden ese color te lo piden con relieve, pero no tanto, y a qué altura lo pones. Bueno, y empezamos con un montón de exigencias muy, muy grandes hasta decir, bueno, ¿qué es lo mínimo que necesitamos? Y estas imágenes
Este fue el primer día de encuentro. Esta fue cuando empezamos a recorrer los espacios de la memoria, la que sigue. Y para mí fue muy importante, fue la primera salida después de pandemia. Nos encontramos todos en el Pozo de Banfield. Más allá de lo tremendo de los relatos y de los testimonios, fue revisar cómo hacer para que un espacio que guarda la verdad, la memoria y la justicia sea accesible para cualquiera. La que sigue. Y acá está, logramos hacer que todos tengan un mapa áptico donde había un primer piso, se pasaban videos con subtitulado, audiodescripción, lengua de señas. Y el día que lo inauguramos, esa foto es en el Pozo de Banfield, fue cuando apareció el nieto 103, Santucho, y en esa foto está el hermano de Santucho y la hija de Adriana Calvo, que justo fue cuando se pasaba en 1985, que es tremendo el testimonio de Adriana Calvo. Y vos sentir que el video que habías hecho con subtitulado en lengua de señas, que lo estaban viendo los hijos de las detenidas desaparecidas y secuestradas, fue muy fuerte. Digo, esto que a veces uno cree que la accesibilidad es para un sector muy lejos de otros sectores y está muy cerca. Así que esa fue una experiencia para nosotros, y de lo que decíamos es, ellos sí lograron que algo sea realmente accesible, porque cuando nos contábamos nuestras experiencias, siempre algo nos faltaba. La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires hizo algo realmente accesible. Bueno, a ver si renuevo. Y la otra cosa, sí, a veces me parece. Y la otra cosa que en esta lógica de entrar por otro lado, se nos ocurrió hacer la Semana de la Discapacidad de los Derechos Humanos. Entonces, todos los años, del 3 de diciembre al 10 de diciembre, invitábamos a todo aquel que había hecho algo durante el año vinculado a la discapacidad o la accesibilidad, lo muestre. Y ya teníamos varios anotados. Un trabajo práctico, una entrega, una muestra, un programa de radio. Eso empezó a tener cada vez más fuerza y se institucionalizó. Y empezamos a revalorizar porque ese estudiante venía con la familia, porque se exponía a su trabajo práctico y venía el docente a mostrar lo que había hecho con sus estudiantes. Y acá lo que hicimos fue, esta foto es la entrega del menú del comedor. No sé acá, como en muchas universidades, los comedores por lo general los tienen las agrupaciones políticas, el centro de estudiantes. Bueno, y para nosotros fue realista porque cada uno estaba con su camiseta de su agrupación, pero todos recibiendo el menú en braille. Ahí hay una muestra de medicina y ahí Gonzalo, que es nuestro gran referente, después de haber presentado el libro en medicina de mujeres intensamente evitadas, Gonzalo decide hacerlo como obra de teatro y en lengua de señas. Así que ahí las actrices son actrices sordas que se comunican en lengua de señas. Y bueno, no solo de todo lo que pedí a nivel latinoamericano de experiencias accesibles, cuando se los pido a la gente de la UBA, que yo había estado cuando hicieron las revistas científicas accesibles, y me pareció espectacular la experiencia, las chicas me terminan diciendo, Sandra, no te podemos hacer el video, pero te pasamos el link de una charla que dimos de 1 hora y media donde contamos toda la experiencia. Ese link va a estar en el QR, pero si la UBA, que sabemos que es un monstruo, logró que todas las revistas científicas sean en formato accesible, lo podemos hacer. Así que ese material va a estar. A ver, ¿qué sigue? Bueno, y ahora viene mi experiencia. Ya les conté. Entré en educación física. Recibí poca formación. Me recibo y hacemos un seminario. Ese seminario después se logra materia. En el 2003 se pone como materia. Y yo creía que con eso alcanzaba. Y me di cuenta que no. Porque la queja era recién en 5º año y en un cuatrimestre imposible dar. Entonces, ¿qué hice? Fue recorrer las diferentes cátedras. Y en ese recorrer las diferentes cátedras, la consigna era, no queremos dar una clase sobre discapacidad. La realidad es que seguramente en su vida van a tener un estudiante con discapacidad. En el primario, en el secundario, quieras o no quieras, alguien te va a tocar. Entonces, vamos a tratar de que en este simulacro de que estoy aprendiendo para después enseñar, sea lo más real posible y no, lo que siempre pasa es que el estudiantado tiene un cuerpo disponible y ganas de aprender y después cuando uno sale al territorio, no todos son cuerpos disponibles ni tienen ganas de aprender. Entonces acá hay diferentes fotos. En vida en la naturaleza, una silla de ruedas en un terreno de pasto y alguien ciego.
En natación, que llevamos para que se tapen los ojos, y ahí siempre quedó como simpático, que el problema era que no se escuchaba al profesor porque en la pileta había muchísimo ruido. Ahí está. Y esto es en... Bueno, esperen que lo cuento esto. Cuando voy a básquet, y la idea era que alguien en silla de ruedas, el profesor dijo, no, esto está buenísimo. Yo a partir de ahora, en mi materia de básquet, va a haber básquet en silla de ruedas como contenido. Y yo a partir de ahí me corrí, y en la cátedra de básquet, todos los años, dan básquet en silla de ruedas. Ese me parece que es el ideal. Después de todo esto que yo ahí pongo, ¿por qué fue anticipar escenarios? Esto lo vio una vez un estudiante, Brenda, no era estudiante, Brenda es una deportista, y dijo, yo quiero estudiar educación física. Y la foto de handball, ¿cómo se llama? Softball, es un estudiante usuaria de silla de ruedas. Entonces me parece que es empezar a entrar por otro lado. Bueno, de estas experiencias hay varias, valoro cuando el docente se lo apropia y dice, bueno, entonces vamos a hacer algo. ¿Y qué hice yo desde mi cátedra? Venía gente con discapacidad a dar las clases. Y este es un grupo de jóvenes de un centro de día y hogar, donde más allá de dar todas las características de que era un centro de día, que era un hogar, después ellos tenían que dar una consigna y trabajar en el grupo. Imagínense la felicidad que se generaba, y más de una vez vino alguna madre para decir, quiero saber qué pasa acá porque mi hijo viene tan diferente después de ir a dar la charla a la universidad. Y me parece que esas son las pequeñas estrategias de que mucha gente dice, yo no me animo a trabajar con discapacidad. Entonces, ¿cuál es esa primera experiencia? Si es compartida, si es en un clima de alegría, si es pensada colectivamente, abrir puertas. Ya está, después de esto, cualquier estudiante se iba a animar a ir a una institución para trabajar. Y acá quería contar un poquito lo de las bibliotecas accesibles. Esto es decir, que al principio se negaban, decían, no nos corresponde, nosotros no fuimos formados para esto, no está dentro de nuestros requisitos laborales, hasta que empezamos a trabajar, y en la Universidad de La Plata se armó equipo de trabajo interdisciplinario, donde articulan todas las bibliotecas, donde colaboran en tanto a los primeros años a pedir el material para ya garantizar que esté en formato accesible, en salir ante la urgencia que siempre aparece de uno que necesita para mañana, que tiene un parcial del material. Y para mí una de las cosas más significativas fue cuando los concursos para que ingresen bibliotecarios empezó a aparecer como contenidos mínimos conceptos de bibliotecas accesibles. Ya está, ya se instaló la semilla para que ahora no digan que no era por ahí. Bueno, creo que con esta primer sacudida de experiencias voy transmitiendo un poco de que a lo mejor hay que correr para dónde mirar o con quién dialogar para transformar las prácticas. Amedrenta un poquito agarrarme. Pero bueno, desde nuestra humilde pero sentida y comprometida experiencia del programa, encarnado en el trabajo que Gaby viene realizando junto a Miriam desde hace un montón de años, a mí me toca compartir algunas experiencias que tienen que ver con cómo nosotros pensamos la transversalización de la perspectiva de discapacidad y accesibilidad en el contexto de nuestra universidad. Entonces, para nosotros una gran experiencia es el seminario que venimos desarrollando desde el año 2021, que se llama Discapacidad y Derecho a la Accesibilidad actualmente, y que dictamos de manera virtual, gratuita y sostenida durante todos los cuatrimestres, y con muy lindas experiencias, porque son muchos estudiantes que a veces eligen el seminario porque lo tienen dentro de su malla curricular como una obligación realizar algún seminario lectivo, pero también muchos otros estudiantes que eligen hacer el seminario, como nuestro fandom que está ahí, que realizan el seminario no porque esté en su malla curricular, sino porque les gusta, se sienten atraídos hacia la temática o quieren formarse en perspectiva de accesibilidad. Y también el seminario es para nosotros un espacio de transversalización. ¿Por qué? Porque es una oportunidad en la cual nos encontramos con estudiantes de todas las carreras de nuestra universidad. Entonces,
confluyen en las clases del seminario estudiantes de arte, de educación física, de gastronomía, de turismo, de hotelería, de educación y salud, de algunas de las carreras de educación y salud de la facultad, que aunque lo tengan incorporado quizá en sus disciplinas, también quieren incorporar la perspectiva de accesibilidad. Entonces eso a nosotros nos resulta muy motivador que sea tan transversal el público que elige cursar el seminario. También hemos tenido la experiencia de tener docentes de escuela de los niveles obligatorios de enseñanza, docentes de nivel inicial, docentes de primario, profesores del secundario, personas que trabajan en museos, y que tiene que ver un poco con lo que contaba Sandra. Es decir, confluyen en ese espacio personas que sienten que esto que decíamos en el inicio, ¿no? Que la perspectiva de accesibilidad y discapacidad no es para los expertos, no es para ciertas carreras, sino que tiene que ver con que nos atraviesa en nuestra vida cotidiana como seres sociales, básicamente, y en nuestros haceres profesionales. ¿Qué queríamos compartir en esta experiencia? Sobre todo los trabajos finales, porque esos trabajos finales dan cuenta justamente de esta transversalidad y de esta heterogeneidad que estamos diciendo. Entonces, la propuesta final del seminario es la producción de accesibilidad. Nosotros decimos, bueno, vos venís de gastronomía, ¿qué podés hacer accesible de algo que vos vivas, estudies o pienses que tiene que ver con tu inserción laboral en el área de gastronomía? Entonces este es un trabajo final de un estudiante que ella decía, en mi comisión yo tengo una compañera que le cuesta poder leer la receta en el formato tradicional, en el formato tradicional que la profe nos da la receta. La receta generalmente el profesor la presenta con todos los ingredientes uno abajo del otro en texto escrito, y a veces eso resulta súper desafiante para algunos estudiantes. Entonces ella propuso como trabajo final 2 recetas de las que había trabajado recientemente en una de las materias, que es pastelería, y eligió hacer con el formato de imágenes, que para nosotros por ahí los que somos del campo nos parece algo súper sencillo. Sin embargo, para el área de gastronomía esto fue como todo un trabajo de realización, de elegir las imágenes, de ver cuáles eran todos los pasos de la receta, de no omitir ninguno, de poder documentarlo. Y la estudiante decía, yo tuve que hacer la receta y sacarme fotos haciéndola para después poder construir la receta en este formato, ¿no? Y entonces de eso se trata un poco, pensarlo en otros ámbitos. Otro ejemplo que tiene que ver con esto también es que otro trabajo final, también de gastronomía, fue realizar los menús en braille y con código QR. Entonces hoy nosotros si vamos a cualquier bar vemos que esto es una práctica habitual, que nos dicen, bueno, acá en este QR puedes ver el menú, pero muchas veces ese QR dirige un menú que no tiene un formato accesible. Entonces lo que ellos hicieron fue presentar ese menú con distintos formatos, y uno de esos era que también en la mesa, además de tener el QR, estuviera una etiqueta en braille explicando que ahí se podía acceder a un menú en otro formato, ¿no? Entonces, a veces el QR está, pero eso no es garantía, como decía Sandra, de que esté en un formato accesible. Esto es algo que nos encanta, que es que las carreras de diseño, cuando hay un estudiante de diseño de indumentaria, de diseño de interiores, de diseño gráfico, sus trabajos finales representan un cambio también en la perspectiva, porque ellos empiezan a pensar, bueno, pero yo a veces pienso que mi packaging o mi marca o la etiqueta de la remera que diseñé no está en un formato que cualquier persona pueda acceder. Entonces empiezan a pensar sus trabajos finales transversalizando la accesibilidad en el packaging, en la etiqueta, en las instrucciones de lavado, en las características de la prenda, y bueno, nos pareció interesante. Y esto también nos pareció muy interesante, que es que varios estudiantes de diseño de indumentaria se pusieron a pensar cómo sería el diseño de una prenda en el cual una persona pueda ser más autónoma para colocársela y quitársela, ¿no? Entonces hubo varias experiencias de blusas más fáciles de abotonar o sin botones, cómo la podemos diseñar para que tenga un formato que cualquier persona pueda de manera autónoma vestirse o desvestirse. También muchos trabajos tienen que ver con pensar las redes sociales en formatos más accesibles, o pensar, como también Sandra lo trajo en su experiencia, formatos accesibles en cuestiones cotidianas, como puede ser el menú de la cantina, por ejemplo, de Spilimbergo, porque esto fue un
trabajo final de un estudiante de esa escuela, ¿no? Y cómo poder acceder al menú en una carta que tenga un buen contraste, que tenga una letra que sea que respete los criterios de accesibilidad, de palos secos, que tenga un QR que lleve en formato en audio o en lengua de señas, ¿sí? Entonces, bueno, trabajos que nos ayudan a darnos cuenta que el seminario realmente lo que trata de pensar o de ofrecer es esa autorreflexión acerca de cómo puedo hacer yo de este ámbito, de este campo de estudio al que pertenezco, cómo puedo instrumentar ahí los criterios de accesibilidad, ¿no? Este es otro trabajo de un estudiante que planteó la accesibilidad en uno de los museos, esta vez pensando en la accesibilidad cognitiva, es decir, a través de pictogramas, cómo ir referenciando los espacios, para que también con autonomía la persona pueda recorrer el museo. Esta es otro trabajo final que nos parece hermoso, que tiene que ver con las piezas cerámicas y cómo hacer una muestra en formato accesible. Esto fue una muestra que se hizo en la Noche de los Museos en Arranz, en la escuela Arranz, y entonces las obras de cerámica debajo tenían lo que se ve en el círculo, un QR y un cartel en braille que dirigía a una explicación o una audiodescripción de la obra, y también una explicación del sentido y de quién era el autor, ¿no? Entonces también para hacer en esos espacios que fue la Noche de los Museos, una oportunidad también para que personas con discapacidad puedan participar de ese evento. Bueno, cuando charlábamos de experiencia nos parecía que otro eje clave era la formación docente. Y ahí sí quería contar que capaz que no nos llama la atención porque está tan naturalizado, pero a nivel latinoamericano, cuando empezábamos a dialogar, uno de los temas que tenía que ver con lo docente era que ningún docente que da clase en la universidad se le exige formación pedagógica. Que para ganar un concurso docente, uno acreditando una experticia en ese saber disciplinar, alcanzaba. Entonces también era nosotros reprocharle a algún docente que el docente decía, nunca nadie me lo pidió. Entonces, empezar a incorporar formas, capacitación en el área docente fue muy complicado porque muchos no tenían ganas de que le vengan a traer una tarea más frente al poco sueldo que tenía y el gran trabajo que tenía. Bueno, entonces hubo como diferentes experiencias. Una fue en la Facultad de Ciencias Económicas, donde, no sé en qué año se hizo ese manual, ya ni me acuerdo, hace un montón. Decidieron hacer jornadas donde por cátedra se entregó un material que era consideración, bueno, no nos gustaba la palabra protocolo, consideraciones generales si tengo un estudiante con discapacidad. Y así fuimos recorriendo como diferentes facultades viendo bajo qué estrategia, pero no que lo vivan como una obligación. Nosotros nunca fuimos mirá que si no cumpliste denunciamos, que eso había un sector que estaba de acuerdo con eso, sino cómo conmoverlo. Y tuvimos buenas y malas experiencias. Yo me estaba olvidando que una de las cosas que empezamos a hacer era traer testimonios de estudiantes. Y hay unos testimonios que los van a tener en el QR, que es el de Joana y el de Lucas, donde ellos cuentan qué les pasó cuando entraron a la universidad. Y me parece que son muy gráficos para que un docente sienta que no le está haciendo un favor, y que una vez que alguien modifica su forma de dar clase, beneficia a muchos más estudiantes. Esto tiene que ver con un poco con lo que charló ayer Mauricio de la norma y el estudiante esperado y ese modelo único del ritmo de estudiantes. Pero fuimos logrando incorporar, a ver qué empezamos a hacer, dónde hay formación docente en las diferentes áreas y ahí tratar de meter una charlita, un contenido, la que sigue. Y así fue como en la Universidad de La Plata existe la carrera de especialización docente, que es gratuita para aquellos docentes que están dando clases. Se logró poner un seminario de derechos humanos y dentro de ese seminario de derechos humanos tuvimos 3 clases para hablar de discapacidad y accesibilidad. Y para nosotros es un gran logro. La gran alegría de eso tuvo que ver que los trabajos finales de mucho de esa corte tuvieron que ver con accesibilidad y la consigna fue armen una clase accesible y ya les queda. Así que digo, son así como pequeñas cuestiones que fuimos integrando. Y la otra gran experiencia, y esta es una sorpresa para Marisa, que está acá una amiga de Bariloche, cuando empecé a pedir cosas, se los pido a una red que se armó, que es la Red Regional del Sur, que son instituciones universitarias y de formación docente del sur argentino, y ahí digo, ¿cuánto las universidades trabajamos en colaboración con los institutos de formación docente?
Esa red que se armó fue maravillosa y sigue vigente, y en esas fotos fue a partir de una consigna, y así, Marisa, no sé si te ves, pero en el panel estás vos acá coordinando, trabajamos con todos los niveles. Había un taller de inicial, primaria, media, educación superior, primero revisando las fortalezas y debilidades y qué le cuestionamos al otro nivel, y después hubo que trabajar en forma articulada qué hacemos juntos, el pasaje de un nivel a otro. Esto es construir colectivamente. Y esta foto fue un sábado a la mañana donde hubo más de 100 personas en Beltrán, que fue una experiencia maravillosa. Y cuando pedimos experiencias concretas de accesibilidad, el Instituto de Formación Docente Continua de Beltrán, la que sigue, nos manda un video de cómo ellos materializaron la accesibilidad. Y fue hermoso porque cuando se los pedí me dice, ya casi, pero lo hacemos solo para que ustedes lo puedan presentar en el Congreso. Está en el video, en el QR que les mandamos. Agradecemos a la gente del Instituto de Formación Continua de Beltrán porque se apropiaron de una demanda social. Pudieron concretizar y ahí incorporaron, ¿cómo se pronuncia el idioma mapuche? Mausumpum. Es decir, dentro de la señalética incorporan también otras interseccionalidades. Así que gracias a la gente de la red regional queríamos traerlas y me parece que es una invitación a abrir las redes, a trabajar en forma conjunta las instituciones de formación docente y de terciario con la universidad. Creo que hasta ahí era lo mío. Bueno, matizando algunas de nuestras experiencias, una experiencia que queríamos compartir y que nos pareció súper significativa es que, por ejemplo, los estudiantes de hotelería que habían realizado el seminario se vieron interpelados en que en su formación como futuros encargados de hoteles o realizando tareas en hotelería, ¿qué pasaría si viniera una persona usuaria de la lengua de señas y ellos tuvieran que darle la bienvenida al hotel, pedirle que complete los formularios o lo que sea? Se sentían como interpelados. Entonces nos pidieron si podíamos propiciar un taller en lengua de señas en el turismo, y en el mes de junio desarrollamos este taller en la Facultad de Turismo y Ambiente. Realizamos nosotros no, sino nuestro equipo de intérpretes y la asesora lingüística y comunicacional del programa, que es quien se ve en la foto, María Rosa, explicando un poco sobre la cultura sorda y también enseñando aquella lista de palabras que los estudiantes de hotelería sentían que tenían que aprender. Entonces generamos a través de un código QR que en el Instagram del programa lo pueden encontrar, un diccionario o un glosario, por decirlo, en el cual existen una serie de oraciones, saludos sociales que tienen que ver con hola, ¿cómo estás? El baño está por acá, gracias por todo. Sí, no sé por qué me lo apropio. Bueno, y otro glosario que tiene que ver con palabras específicas que tienen que ver con el turismo. Entonces fue hermoso el taller, fue súper concurrido, y lo interesante fue que no solo se aprendió en vivo esas palabras, sino que también se generó un espacio a través de videos en el cual los estudiantes pueden volver a ese glosario todas las veces que quieran o necesiten para recordar y refrescar esas palabras que tienen que ver con hotelería. No lo pusimos en las imágenes, pero está proyectado para fin de mes el mismo taller, pero en la Facultad de Educación Física, de modo tal que los estudiantes de Educación Física puedan también incorporar algunas señas, palabras y frases que tienen que ver específicamente con su saber profesional. Entonces, en esto es que pensamos la potencia de la transversalidad, ¿no? Donde pensarnos formándonos en perspectiva de accesibilidad o con algunas estrategias que permiten acercar la accesibilidad al hacer profesional. Otro proyecto en el que estamos es en contarles que parte de lo que hacemos en el programa tiene mucho que ver con lo que aprendimos de Sandra, y esto de que a veces se hace de manera voluntaria o se hace con el tiempo que uno dispone. Y en el programa desde hace algunos años nosotros tenemos ayudantes alumnos y profesores adscriptos del programa que nos ayudan y ofrecen su tiempo para accesibilizar material en formato accesible.
Y también estamos trabajando, y ya está listo, no me falta el numerito, por eso no lo tiene, en una disposición para que aquellos estudiantes que quieren ser voluntarios del programa después puedan en su certificación, en su título, tener la validación de esta experiencia realizada, ¿no? Entonces nos parece que eso también es visibilizar que el compromiso con la accesibilidad formó parte de su formación inicial, ¿no? Y bueno, es también un incentivo y una manera de documentar ese proceso. Otras acciones tienen que ver con algunos proyectos de vinculación territorial. Este específicamente lo estamos haciendo en la carrera de Educación Física, a través del cual, como dice ahí, estudiantes de Educación Física trabajan voluntariamente en la producción de material bibliográfico de su formación en formatos accesibles. Así que es un proyecto que se está desarrollando en la Facultad de Educación Física y que ha iniciado este año y que nos parecía también otra idea que podemos llevar a otras facultades, a otras carreras, a otras sedes. Bueno, esto también nos súper enorgullece y va de la mano con otra imagen que vamos a mostrar después, que es la transversalización de la accesibilidad en otras áreas de la UPC. Esto es un trabajo que realizó el programa durante un largo tiempo, todo el año, trabajando de manera transversal con Secretaría Académica UPC y con el área de comunicación para el diseño de esto, que es una placa que lo que evidencia es el Reglamento General de Estudios de las carreras en diferentes formatos. Entonces, esa placa se imprimió para cada facultad, 2 por cada facultad, y están ubicadas en Bienestar Estudiantil y en la ventanilla de atención a estudiantes en cada una de las facultades y en cada una de las sedes. Y la idea no es solo que estudiantes que requieren conocer el reglamento en otro formato puedan acceder, porque si uno escanea el QR accede a ese mismo texto en un texto plano, en audio, en lengua de señas y en un lenguaje sencillo, sino también es una manera de que institucionalmente vayamos visibilizando otros formatos y otros modos de incorporar la información y de acceder a la información que no son el tradicional lenguaje escrito, ¿no? Entonces, bueno, es una manera también, es como una un doble objetivo, propósito que tuvo esta acción y que surgió básicamente de darnos cuenta que muchos de los estudiantes, y no solo los que tienen alguna discapacidad, no conocen el reglamento o no entienden de qué se trata ser regular, libre, promocional y demás, ¿no? Entonces, bueno, surgió de una necesidad y terminó siendo algo que nos parece interesante para muchos estudiantes. Bueno, este es un proyecto que nos enorgullece un montón porque muchos de los que estamos acá formamos parte de este proyecto que duró mucho tiempo y que se materializó gracias a las referentes FES que le pusieron mucho cuerpo, que fue lograr la señalética con criterios de accesibilidad. Esta facultad fue la primera facultad de la UPC que logró realizar la señalética en formato accesible. Esa señalética se pensó, es un proyecto enorme, pero se pensó básicamente duró mucho porque tuvo muchos momentos este proyecto. Primero se hizo todo un relevo, un análisis que empezó con Miriam todavía ya de cómo era, cómo podíamos pensar los pictogramas, cómo podíamos pensar la palabra que represente el área institucional que íbamos a señalizar. Bueno, hacer todo un análisis institucional de qué representaba cada señalética y después hacer el diseño, que en eso participó el área de comunicación de esta facultad, después conseguir un lugar que lo imprima y que lo pueda imprimir considerando criterios de accesibilidad como el braille. Después hicimos un testeo de esa primera impresión que la profe Jimena López de acá también de la casa nos ayudó y la profe Vane Fundaro también en el testeo de que esos puntitos realmente sean significativos, estén bien realizados. Bueno, todo un proceso que llevó un montón de tiempo pero que nos pone muy contentos. Después se hizo la colocación, que en eso también participó el área de comunicación, teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad y el tamaño y la altura, y en eso también participó un profesional adscripto del programa que es arquitecto y que nos acompaña hace 2 años también como profesor adscripto. Entonces esto de ir transversalizando justamente la accesibilidad
en las distintas experiencias profesionales. Finalmente, este año logramos la colocación y la inauguración en el mes de marzo, y como esto no se termina, como decíamos hace un rato, todavía nuestras referentes FE siguen cambiando las señales que no están bien realizadas o los espacios que se han modificado, y entonces hay que cambiar la señalética, y es una construcción permanente, pero que nos invita a pensar eso, ¿no? Cómo hacemos de nuestros lugares lugares que permitan que cualquiera tenga ganas de habitarlo y pueda hacerlo con mayor autonomía, ¿no? Bueno, eso es una experiencia realizada, pero también el deseo de que se pueda sistematizar en otras facultades, en otras unidades académicas y en las sedes. También lo estamos planteando, ya que las sedes inauguran prontamente sus edificios, que ya cuando las puedan inaugurar puedan tener también su señalética con formato accesible. Esto tiene que ver con lo que digo recién. Venimos trabajando con las sedes UPC desde el inicio de año en reuniones, 2 reuniones por mes, desde marzo hasta ahora de manera sostenida. Nos juntamos con referentes de las sedes, cada sede fue buscando aquellos profes o docentes o no docentes que estuvieran en la sede y tuvieran ganas de trabajar en accesibilidad y tuvieran alguna disponibilidad de horas, y entonces cada una de las 14 sedes que hoy tiene la Universidad Provincial cuenta en este momento con un referente, y nos juntamos a conversar sobre temas que tienen que ver con la accesibilidad, sobre nuestras prácticas cotidianas, sobre qué pasa si viene tal o cual, qué pasa si un profe me dice tal o cual cosa, cómo hago cuando tengamos un evento nosotros en nuestra sede, y así, ¿no? Entonces transversalizamos ahí lo que fuimos aprendiendo o lo que nos va interpelando también con los docentes de la sede. Esto nos pareció una experiencia re linda también. ¿Por qué? Porque hace un rato decíamos, y Sandra también decía esto de transversalizar nuestros saberes con otros niveles del sistema educativo, ¿no? Que no pensarnos solo universidad, formadores de profesionales, como el único espacio donde nosotros nos convoca a transversalizar la accesibilidad, sino poder pensarlo en otros espacios del sistema educativo, en los niveles obligatorios de enseñanza. Hace un rato decíamos esto, ¿no? Que venían docentes de los otros niveles, y bueno, esto es un ejemplo de 2 trabajos finales del seminario, en el cual una de las directoras que hizo después planteó construir accesibilidad en su escuela primaria, y otras de las docentes que lo hizo poder señalizar los espacios con los recursos que tenían, que era a lo mejor un cartelito impreso en cada uno de los espacios de la escuela. Entonces, de una escuela primaria regular. Entonces, bueno, nos parecía súper interesante que esa perspectiva se pueda llevar para que también niños puedan como ir incorporando de manera cotidiana qué implicaba la accesibilidad en su escuela. También en esto que Sandra traía de la formación docente, nosotros también tenemos algunas experiencias, algunas iniciadas hace años con el trabajo de Gaby en el ISEP, a través de algunos módulos que incluían la perspectiva de accesibilidad en la formación de docentes de distintos niveles de enseñanza. Y para nosotros también es un desafío, que eso también lo queremos compartir, porque hemos logrado que el seminario se instale, pero también sentimos que el seminario por ahí va dirigido más a estudiantes, y aunque otros se suman al seminario, a veces los docentes querrían profundizar otros sentidos y desde otro análisis teórico, ¿no? Tenemos acá profes que han hecho el seminario y que a lo mejor decíamos, bueno, qué interesante sería poder profundizar otros contenidos y problematizarlos desde otro lugar y cómo aplicarlos desde otro modo. Entonces estamos planeando algunas formaciones que tengan que ver o con el área de extensión o también con el área de posgrado, para que la accesibilidad también pueda ser una instancia de formación para docentes, no solo de nuestra universidad, sino también del sistema educativo o de otras universidades o de otros institutos de formación docente. Y bueno, no queremos dejar de decir que también intentamos seguir generando conocimiento sobre esto, ¿no? Como pensar que la accesibilidad no es algo solo instrumental, que pareciera que en muchos casos tiene esta característica instrumental. Bueno, ¿qué hacemos para que esto sea accesible? Sino también seguir generando conocimiento, seguir preguntándonos qué de la accesibilidad, qué nos interpela, qué nos pasa, qué le pasa a nuestros estudiantes que fueron acompañados por el programa de algún modo a lo largo de su historia, y
que ahora a lo mejor ya son profesionales y egresaron, ¿no? Bueno, nos seguimos preguntando, venimos haciendo investigaciones distintas desde el año 2018 hasta ahora sostenidamente sobre el tema de accesibilidad, y este año estamos en un proyecto que está vinculado con un grupo de investigación y desarrollo de acá, de la Facultad de Educación y Salud, que está anclado en la Secretaría de Posgrado de Investigación de esta facultad, pero que se vincula de manera transversal con toda la Universidad Provincial, porque estamos investigando sobre los recursos tecnológicos y digitales como apoyo en las trayectorias educativas y laborales de graduados en situación de discapacidad. Es decir, queremos llegar a los egresados de nuestra universidad y a su inserción laboral, ver dónde están trabajando, ver con qué apoyos cuentan, ver si los apoyos con que contaron cuando se formaron son los mismos con los que cuentan ahora, y qué apoyos realmente resultan significativos para poder incluirse laboralmente o participar de la vida laboral. Bueno, hemos llegado al final. Algunas cuestiones que, más allá de, este es el QR que después vamos a repartir para que puedan ver algunos de los videitos que se vinculan con algunas de las experiencias de las que hablamos, pero bueno, por ahí una idea más conceptual que discutimos cuando preparábamos esta conversación entre las tres, tenía que ver un poco cómo pensarse en este contexto del Congreso, en el que estamos diciendo bueno, que la idea es revisitar nuestras disciplinas y pensar cómo desde nuestras disciplinas podemos transformar, innovar, cómo pensarnos nosotras. Nos pasa de preguntarnos, bueno, cómo nos pensamos nosotros como docentes de educación especial, como egresadas y docentes de esta casa, que tienen que ver con la educación y la salud y carreras que se vinculan a esto, ¿no? Y pensábamos en esto de que nos sigue interpelando este tema de sentir a las personas con discapacidad como otros ajenos a la universidad, ¿no? Que están acá, pero tendrían que estar acá, y si estuvieran en otro lugar que fuera más adecuado, o que se relacione más con sus propias experiencias o sus propias características. Y esto nos tensiona también con la idea del experto en discapacidad, ¿no? En que hay que ser experto para poder generar condiciones o para poder transformar las clases. Y bueno, y pensábamos esto, ¿no? Que en el contexto de la transformación de los planes de estudio, ¿cuál sería un poco el rol nuestro como docentes de educación especial o como especialistas en discapacidad? Y pensábamos que era como un desafío que podamos ejercer un liderazgo epistemológico y metodológico respecto a la discapacidad y a la accesibilidad, ¿no? Como nosotros, como interesados en la temática y como personas formadas en la temática, podemos acompañar a colegas, a otros docentes de otras áreas, a otros profesionales, cumpliendo un rol de par pedagógico, de asesor, de consultor en la temática, que permite incorporar justamente estos saberes propios que tienen que ver con la discapacidad y la accesibilidad. Cierro. Bueno. La idea es transversalizar el modelo y no perder de vista que esto tiene que ver con el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y cómo nosotros nos hacemos carne eso en nuestras prácticas docentes cotidianas, pero también en la formación de futuros docentes y en la transformación de nuestros colegas respecto a la temática. Me callo. Bueno, aprovechando que seguramente hoy sí estamos todos movilizados, y cuando empezábamos era no queremos charla de disertantes, sino taller. Si esto movilizó un poco, la propuesta era, si cada una con el que tiene al lado puede charlar, ¿qué puede transformar de su práctica? Y en esto aparece la voluntad personal con la política institucional, que de todo lo necesitamos. Necesitamos la voluntad individual y la política institucional. Entonces le proponemos, si en 5 minutos, y después lo cuenta quien quiera, charla con el de al lado es 2 minutos. A partir de esta charla a mí me da ganas de, así que dejamos que charlen entre ustedes, en 2 minutos cortamos y abrimos a preguntas e intercambio. ¿Les parece? Vamos compartiendo
y vamos compartiendo, porque si no se nos va el tiempo, pero con ganas de que... hay que traer un micrófono inalámbrico, porque acá ya hicieron una tarea rápida esta. Sí, sí, muy bien estas colegas. Por el tema de la proyección en YouTube, les vamos a pedir que vengan acá a compartir sus ideas. Bueno, cuando estuvimos escuchando la charla, bueno, muchas gracias, la verdad que es muy lindo escucharles. Bueno, les hablo a todos. ¿A dónde me tengo que parar? Bueno, mientras escuchábamos la charla, en realidad aquí con Miriam, estaba esta experiencia que ustedes contaban de la UBA, que habían logrado que toda la producción académica científica estuviera publicada con criterios de accesibilidad. Entonces nos codeamos con Miriam y estando trabajando aquí en el Congreso también pensamos, bueno, cuando publiquemos las actas de este Congreso, del sexto Congreso de Educación y Salud, también tendríamos que hacerlo y lo vamos a hacer. Así que mientras conversábamos pensábamos en eso, así que lo vamos a hacer. Un poquito más de trabajo ese día, nada más, pero bueno, la idea sería lograr fundamentalmente que pudiéramos hacer una tarea colaborativa y formativa, ¿sí? Desde nuestra área de la Secretaría de Investigación y Posgrado, junto con los equipos de investigación, formamos a becarias y becarios de BCCINE, son estudiantes de grado que están iniciando su formación en investigación. Entonces, en realidad vamos a hacer una propuesta y una invitación abierta a que junto con becarios y junto, por supuesto, con el asesoramiento de nuestra referente de accesibilidad de la FES y del equipo de la UPC, podamos, bueno, justamente ir siguiendo sembrando, ¿no? El germen de que esta semillita se siga cada vez propagando más y creciendo más en nuestra facultad. Creo que es una responsabilidad política e institucional que las actas de congreso salgan. No tenemos a nadie acá de la editorial .fes inaugurada este año, pero por supuesto que vamos a extender la propuesta para que no sea a modo de exposición, sino que sea un contacto, ¿no? Que creo que esa es la cultura que nos invita a la accesibilidad. Bueno, ahí en esos minutitos que conversábamos, decíamos que somos un grupo de docentes en el contexto de educación especial. Decimos que hay muchas acciones que en lo cotidiano lo hemos hecho y volvemos a lo que se conversó en espacios anteriores, la ausencia de los registros de estas acciones de accesibilidad y de propuestas que se realizan en lo cotidiano. Y qué valioso y qué importante es hacer esos registros y contarlos, compartirlos como moderadores de experiencias posibles. Y por otro lado, hablábamos de la importancia de poder sostener las decisiones cuando, por ejemplo, decidimos hacer accesible una carta de una cantina. Un grupo de estudiantes de la unidad curricular de esta casa hizo, por ejemplo, accesible la carta de la cantina, pero también hay un compromiso que cuando esa carta se renueva, se modifica, no solamente que quede en el gesto individual de quienes están comprometidos con esta decisión, sino contagiar al otro de que también, bueno, pueda sumarse y entender esto como una acción colectiva y que no, cuando desaparecen los estudiantes o el recurso, desaparece la intención de ser una cantina, por ejemplo, accesible, ¿no? Eso, de sostener la práctica también es muy valioso. Uno más y cerramos. ¿Alguien más que se anime desde otra área, desde otro lugar? ¿Quién se anima? Las estudiantes, ¡vamos!
trabajar en la coparticipación, la corresponsabilidad para poder hacer accesible, porque bueno, en muchos lugares, en muchos contextos donde nos ha tocado ir, la accesibilidad no está y no hace falta tener discapacidad o algún CUT que nos avale como para llegar a eso. Entonces, poder ir plantando de poquito esta semillita de la accesibilidad en todos lados es como el compromiso y la invitación que tomamos de esta cosa. Y sí, me encantaría poder llegar a hacer todo lo que bueno, eso. Gracias. Bueno, gracias por la participación, de las ideas que han traído, que materializan todo esto. Gracias por los saluditos de la gente que ha estado conectada por YouTube, ahí nos fueron llegando, ahí nos compartimos, así que muy agradecida. Y bueno, qué decir, que hoy nos contagiemos de accesibilidad, que la llevemos a nuestros ámbitos en cuestiones concretas y tangibles, que son gestos que no son tan complejos como parecen, sino que a lo largo de todo el Congreso y desde distintas perspectivas ha quedado clarísimo que es mucho más sencillo de lo que uno cree. Así que bueno, la invitación es esto, a un giro cultural, un epistemológico, pero que se transparente en las prácticas. Así que bueno, gracias Sandra, gracias Pauli. Bueno, y desde la universidad queremos hacer un presentito. Miri, te doy la palabra.